Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Muñoz, anciano de la iglesia y secretario también de la iglesia. Gracias doy al Señor porque puedo estar junto a usted por medio de este video, para estar hablando un poquito de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a referirnos a un tema bastante importante, controversial dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias, como es el tema de la vida alimenticia. La palabra de Dios nos menciona muchos textos relacionados a ello, pero específicamente hay un libro particular que nos menciona la clara distinción que Dios hizo con respecto a los animales limpios y los animales inmundos. Me refiero al libro de Levítico capítulo 11, versículo 1-2, que vamos a darle lectura. Aparte del libro de Levítico capítulo 11, también nosotros nos encontramos con el libro de Deuteronomio capítulo 14, donde también está allí el registro de los animales limpios e inmundos. En esta oportunidad vamos a leer en el libro Levítico capítulo 11, versículos 1 y 2. La palabra dice de la siguiente manera: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Bueno, alguien podría decir que esta orden de Dios fue dada solamente al pueblo de Israel. Sin embargo, debemos considerar que en el plan de Dios, Dios quería que el pueblo de Israel fuese la luz del mundo. Debía dar a conocer todas estas verdades. Sin embargo, el pueblo de Israel no cumplió su propósito. No cumplió la parte del pacto que Dios había hecho con ellos. Por lo tanto, esta orden de Dios con respecto a la alimentación no fue solamente dada a ellos, sino es una orden universal. La palabra de Dios nos menciona en el libro de Romanos capítulo 14. Pablo dice allí de que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Y en realidad esto es cierto, pero sin embargo hay cosa importante también implícita en este tema de la alimentación. Por ejemplo, en el Edén, Adán y Eva, la caída de ellos tuvo que ver con comida. Más tarde nos encontramos con Daniel y sus amigos en Babilonia, donde la fidelidad de ellos fue puesta a prueba y también tuvo que ver con comida. ¿Y qué decir de Jesús en el desierto? Allí en la tentación, en el desierto, la primera tentación de Satanás a Jesús fue: di que estas piedras se conviertan en pan. Por lo tanto, también tuvo que ver la comida. Por allá en el Nuevo Testamento nos encontramos en el capítulo 15 de Hechos, donde se relata en realidad el concilio de Jerusalén, y allí también se trata sobre la comida. Claramente, a través de estos pasajes de la Biblia, nos damos cuenta que existe un vínculo entre la fe y la comida. Hay una relación entre ellos. Para empezar, para seguir en realidad, Génesis capítulo 1 nos dice que a Adán y Eva Dios les dio el alimento para ellos, plantas y frutas de la tierra. Y un hecho importante: ellos no debían matar para vivir. También hay un hecho importante también que resalta en la lista que encontramos en Levítico capítulo 11 y Deuteronomio 14, que ninguno de los animales que allí se mencionan como limpios comen carne. Es importante eso, algo que debemos considerar. Por otro lado, los animales limpios están claramente especificados en el Levítico 11. Si bien la lista no puede abarcar todos los animales que existen, pero sin embargo menciona algo que es importante, que es según su especie. Los estudios nos han revelado que los animales limpios que la Biblia menciona son los animales más saludables que existen. Dios, en su sabia providencia, sabía que esto era así y era beneficioso para nosotros. Al igual que el día sábado, la ley alimenticia fue dada para todo el mundo. Allí en Génesis capítulo 7 nos encontramos con el diluvio. Justamente después del diluvio, Dios permitió que el hombre comiese carnes, pero con una clara distinción entre los animales limpios e inmundos. Llegamos al Nuevo Testamento. Jesús allí respetó la vida alimenticia. Jesús en una oportunidad se refirió a la vida alimenticia, pero no específicamente a los animales limpios e inmundos,
sino un tema que era muy controversial entre los judíos con respecto a lavarse las manos cuando se come. Jesús se refería a un acto de los judíos, una tradición judía solamente, pero nunca Jesús se refirió a los animales limpios e inmundos. Por lo tanto, en la Biblia no encontramos textos que invaliden esta ley de los alimentos. Y es más, en el Nuevo Testamento encontramos dos términos para referirse a las impurezas. El primer término es acatartos. Este término significa inmundo y se refiere a los animales inmundos que el Levítico menciona. La otra palabra que se menciona es koinos, que es traducido como común y se refiere a todo lo que es la impureza transitoria ceremonial de los judíos, la tradición que ellos tenían de que si tocaban un animal inmundo ellos quedaban contaminados y todo eso, pero no tiene relación con la palabra inmundo que Levítico 11 menciona. Los judíos, ¿qué creían? Creían que si trataban con los gentiles o se relacionaban con ellos se contaminaban. Y debido a eso, Dios le dio la visión al apóstol Pedro en Hechos 10, pues Pedro allí vio un lienzo que bajaba con todo tipo de animales limpios e inmundos. Y cuando se le dio la orden a Pedro de comer, él dijo, no lo voy a hacer, porque nunca he comido cosa inmunda. ¿Qué quiere decir esto? De que Pedro, debido a la mentalidad que él tenía, que donde vio que había animales limpios, pero debido a que estaban junto con los animales inmundos, esos animales limpios se habían contaminado. Por esa razón Pedro no quiso comer, porque si no de otra forma él hubiese comido los animales solamente limpios que estaban allí. Entonces la revelación, la visión que de Dios, ¿qué revelaba? De que Dios había limpiado aquello que él consideraba inmundo, refiriéndose a los gentiles, pues en ellos había muchos prejuicios. En los judíos, pues ellos no miraban o miraban en menos a los gentiles. Por otra parte tenemos Romanos 14, también que Pablo dice de que no hay nada común en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Dios creó es bueno en sí mismo, para lo que fue hecho. Pero los animales que son inmundos para nosotros, son inmundos porque no son saludables para nosotros, pero en sí mismos son limpios porque fueron hechos con un propósito. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 4, también Pablo hablando a Timoteo se refiere a los alimentos aptos para el consumo en la Biblia, no a carnes inmundas. Claramente las bases bíblicas que tenemos son un llamado a nuestra santidad. La propuesta de Dios en la selección de lo que comemos debe ser un acto de adoración. Su vida debe adorar a Dios por medio de la alimentación. Considere su cuerpo como un regalo de Dios, como algo que Dios le ha colocado en su mano y usted debe cuidar y debe mantener saludablemente de la mejor manera. Por eso la salud es importante, por eso no podemos dejar a un lado esta ley de la alimentación dada por Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Quiere usted honrar a Dios por medio de lo que come? Si usted decide guiar su vida por medio de esto, verá el plan original de Dios que tiene para su vida y qué es lo que siempre Dios quiso para nosotros. Dios desea bendecir su vida. Dios quiere que usted le honre por medio de lo que come. No solamente usted, sino involucra a toda nuestra familia también. Pues nosotros siempre deseamos tener buena salud, cuidamos nuestra salud, pero ¿qué mejor que seguir el plan original de Dios? ¿Qué mejor que seguir el plan de Dios como nuestro mejor nutricionista, como aquel que sabe qué es lo mejor para nuestro cuerpo? Recuerde, su cuerpo es un regalo de Dios, pero más que eso, es el templo del Espíritu de Dios. Dios quiere morar con usted. Dios necesita morar en su vida, en su cuerpo, y necesita un cuerpo saludable, vigoroso, pues Dios quiere usarle para grandes cosas. Dios le bendiga y Dios le guarde.